Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, poniendo, Padre Santo, esta clase en tus manos, Señor Jesús, para que seas tú obrando, Padre mío, en cada palabra, Señor, que voy a decir, Padre Santo, para que seas tú tocando los corazones, Padre mío. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú revelando, Padre, sé tú guiando, sé tú abriendo la mente y el entendimiento, Padre mío, que la palabra rema, Padre mío, venga a las vidas, Padre mío, de los que están aquí presentes, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre mío, a que cada palabra, Señor Jesús, que hable, Padre mío, sea inspiración y revelada por ti, Padre Santo. Pon carbón encendido en mis labios, Padre Celestial, para que todo lo que hable, Señor Jesús, provenga de ti y nada de la carne, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que esta palabra quede, Padre mío, penetrada en los corazones, que penetre, Padre mío, que esta semilla penetre y germine, Padre mío, y dé fruto, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver qué es la danza. Ya sabemos que la danza pues es lo que hacemos aquí, pero ¿quién sabe el significado de qué es la danza? Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es? Danzamos. Pero, aparte de que danzamos, pero ¿alguien sabe qué significa? Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Pero vamos a ver lo que significa la palabra así, danza para el mundo, ¿ok? Como lo ve la gente normal, como todos lo vemos, no como la teoría. Esto va a ser la teoría. Vemos el texto de esta clase es Salmo 150 y todo el Salmo 150 y el Salmo 149, 3. Y aquí vamos a ver la definición, ándale, esa era la palabra, la definición de danza. Dice, la danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, o sea, nuestro cuerpo, generalmente con música como una forma de expresión, de interacción local con fines de entretenimiento artístico, reproductivo y religioso. Es un baile muy simple, caracterizado por ritmos o expresiones de sensaciones y sentimientos. Eso es lo que significa la palabra danza. Esa es la definición. Pero nosotros como cristianos, para nosotros la danza significa una forma de adorar a Dios. Es una forma de adoración hacia Dios. Son movimientos que expresamos con mucho amor y con gratitud hacia el Señor. Y a la vez de expresar nuestro amor hacia Dios, es un mensaje para el pueblo. Tenemos dos funciones, por decirlo así. Adoramos a Dios, pero hablamos al pueblo. ¿Ok? Dice que la danza, nuestro cuerpo es un poderoso instrumento. Nuestro cuerpo, dice nosotros en Juan 8:43 dice, Jesús dijo, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué mucha gente no entiende el lenguaje de Dios? Pero este lenguaje, hay veces que están sordos, personas que están sordas, que no oyen, entonces no entienden el lenguaje, o otras personas que hablan diferente idioma y no entienden nuestro lenguaje. Pero aquí con nuestra danza no necesitamos hablar, porque nuestro cuerpo mismo va a hablar, van a hacer esas palabras, esos movimientos que son los que van a hablar. Es nuestro cuerpo el que está hablando, es el lenguaje espiritual, es el lenguaje que no es un lenguaje audible, sino un lenguaje, ¿cómo se dice? Físico, de nuestro cuerpo, que se ve. No lo oyes, pero lo ves, y al verlo lo entiendes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la bendición y el gran don y privilegio de ser usadas por Él
y a través de nuestra danza ministramos a las personas, ministramos al pueblo de Dios. Es como hay canciones en inglés que no sabemos qué dicen, pero es donde escuchamos la melodía y vemos una danza que están danzando con ese canto, aunque no lo entendemos, nos ministra, aunque no sabemos lo que dice, pero nos ministra y nos toca, porque es el lenguaje corporal el que está hablando, es nuestro cuerpo el que está expresando esa palabra que Dios quiere dar a su pueblo a través de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver que dice, son movimientos que expresan nuestra danza, son movimientos que expresan nuestro amor y nuestra gratitud hacia el Señor, y a la vez es un mensaje hacia el pueblo revelado por el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces dice, vamos a ver, muchos saben, aunque ustedes están chiquitas, pero tienen que saber, y las grandes, que a veces va a haber personas que les van a decir, ¿por qué danzas? La danza no es de Dios, a Dios no le agrada. No, eso no está bien. ¿Qué están haciendo ahí en el altar? Eso es algo que están haciendo ustedes y porque les gusta verse allá nada más. Pero no es así, porque vamos a ver en Salmo 150 lo que dice. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es lo que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Él quiere que hagamos. Es el libro de la vida, dice que es el libro de la vida. Aquí está cada enseñanza, cómo debemos de hacer, qué debemos de hacer, en qué circunstancias. Para todo problema y necesidad que uno tenga, vas a la Biblia y ahí vamos a encontrar la solución. Y aquí vamos a ver lo que las personas nos dicen, que el baile, que la danza no es buena, que es un baile, que a Dios no le agrada. Y entonces vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ok? Dice, en Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario. ¿Qué es el santuario de Dios? A ver, ¿qué es el santuario de Dios? La iglesia. Este es la iglesia. Entonces, este lugar es la iglesia. Entonces dice, alabarle a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Qué quiere decir? Magnificencia quiere decir liberalidad, quiere decir generosidad. Dice, es dar lo que posees sin esperar nada a cambio. Entonces dice, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Firmamento quiere decir un espacio infinito, o sea, es algo grande. Entonces aquí dice que debemos de alabarle por su magnificencia, en la magnificencia de su firmamento. O sea, quiere decir por darle gracias. Debemos de alabarle por gracias, darle gracias porque Dios nos da tanto, porque Él es Dios todopoderoso, infinito, y nos da mucho sin esperar nada a cambio. Nosotros debemos de alabarle para darle gracias. Dice, alabarle por sus proezas. ¿Qué son proezas? Es hacer un gran esfuerzo, es hacer hazañas de valentía, es algo de gran valor. Entonces dice, alabarle conforme a sus proezas, y las proezas de Dios son grandes. Y también dice, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué es muchedumbre? Es algo, es mucho, es bastante. Entonces, él es bien, bien grande. Entonces, y dice, alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Quién respira? Todos respiramos. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
Dios. Alabarle a Dios, porque dice su palabra. Aquí no nos pregunta si quieren alabarle a Dios, alábenle. Aquí no nos dice si quieren danzarle a Dios, dáncenle. No, aquí dice alabarle, alábenle, alábenle. No nos está preguntando si queremos, es un mandato. Dice también en Salmos, ¿qué les dije? 149. Aquí está mismo. Dice en 149:3 dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, cántenle. ¿Ven? Que la Biblia nos enseña que tenemos que alabarle a Dios con danza. Así que cuando alguien venga y les diga, la danza no es de Dios, a Dios no le agrada, ¿ustedes qué van a decir? A Dios sí le agrada, porque en la Biblia dice que debemos de alabarle con pandero y con danza. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Entonces ya vimos que a Dios le agrada la danza. La danza, como les digo, ha sido muy criticada, muy juzgada, y mucha gente dice que no es de Dios, y ya vimos que a Dios le agrada que dancemos. Vamos a ver que en la danza se utiliza desde antes. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Hace muchos años. Hace muchos años, muchos. Y la Biblia aún fue escrita, inspirada por Dios, los primeros libros, el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra a vivir como hombre. Pues Jesús vino hace 2021 años. Pero antes de eso, Dios estaba en el cielo, Jesús estaba en el cielo. Pero ya había vida aquí en la tierra. Entonces, desde antes, ya había la revelación de la palabra, que era el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento se menciona la palabra danza. Entonces, no es nada más de Jesús para acá, es de antes, de mucho antes, desde los tiempos antiguos. Y la primera vez que se menciona, ahí va para pregunta para examen. La primera vez que la palabra danza se menciona en la Biblia está en Éxodo 15:20. ¿Quién se sabe ese texto? A ver, las de antaño. 15:20. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. En esta historia nos cuenta, es cuando Moisés cuando Dios más bien liberó al pueblo de Egipto por medio de Moisés, y acababan de cruzar el Mar Rojo. ¿Quién se sabe esa historia? Que cuando cruzaron el Mar Rojo, que Dios abrió el mar para que pasara todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando cruzaron y vieron que venía todos los egipcios atrás de ellos, cruzando también por el medio del mar. Pero cuando el último del pueblo de Israel cruzó el mar, salió, en eso Dios volvió a juntar las aguas, y todos los egipcios, los que venían, los de Faraón, los que trabajaban para Faraón, que venían atrás de ellos, se murieron ahogados ahí. Entonces Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. Y por eso las mujeres, María se llama María, pero también es Miriam. Entonces ella salió, tomó su pandero y salió danzando, dándole gracias a Dios por la victoria, porque los había liberado. Entonces, aquí vamos a ver las danzas. Y vamos a ver 3 tipos de danzas que a Dios le agradan.
Hay tres tipos de danza, por decirlo así. Vamos a ver tres. Danza de agradecimiento. ¿Por qué debemos de danzar nosotros? Y que le agrade a Dios, porque ahorita vamos a ver que hay danzas que a Dios no le agradan. Entonces, danza de agradecimiento. ¿Cuál es una danza de agradecimiento? Como vimos ahorita, María salió danzando con su pandero y todas las mujeres con ella iban danzando, dándole gracias a Dios porque los había libertado. Esa es una danza de agradecimiento. Hay la danza de agradecimiento por la victoria. También vimos en María, en Éxodo 15:20, que Dios les da la victoria. Y en Jueces 11:34, aquí nos habla de Jefté, que él también venía de derrotar a los amonitas. Venía de una guerra también de derrotar a los amonitas. Y su hija, cuando él venía, llegando, su hija salió con pandero, dice, y con danza, dándole gracias a Dios por la victoria que su papá había obtenido, que Dios le había dado a su papá. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Entonces aquí ella salió porque su papá también venía de recibir la victoria. Entonces también danzamos por victoria. ¿Qué quiere decir victoria? Por decir, Pavi, que está esperando un examen, los resultados de un examen, y que no sabía nada, pero le pidió a Dios que le ayudara en la escuela, y cuando le dan el resultado, saca un 100. ¿Y qué va a hacer Pavi? ¡Yay! Gracias, Señor. Y empiezas a danzar. Danzar no quiere decir que tienes que hacer un paso ejecutado, sino mover tu cuerpo, agitar tus manos, dar brincos. Eso es danzar. Y cuando lo haces diciendo gracias a Dios, esa es una danza dándole gracias y gracias por la victoria. ¿Ok? Esa es otra danza de agradecimiento por la victoria obtenida. Y la danza de gozo, que van juntas, todas van relacionadas, pero vamos a ver en Salmos 30:11 lo que dice. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Entonces aquí vemos que aquí vamos a danzar por gozo, también es por gozo. Y en Samuel 2, en 2 de Samuel 6:14 también nos dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí en esta historia de David nos habla cuando David trajo el arca, cuando David traía el arca del pacto para con él, porque lo habían dejado en una casa y ahora ya venía de nuevo acá al palacio, ¿verdad? Ahí se puede decir el palacio, al palacio del rey, a donde él habitaba, porque antes David la había dejado con un criado, con unos en otro, a ver, déjenme les digo, porque no quiero decirles algo que no. La había dejado porque tenía miedo, porque dos que la habían agarrado cuando la arca se movió, en donde empezó a morir personas, y él tenía miedo, pero cuando vio que la persona donde tenía el arca, dice, vamos a ver todo el capítulo 6, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios,
Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces, aquí nos enseña, y luego, a ver, vamos a ver más adelante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, o sea, los burros que manejaban el arca se tropezaron, y dice que ay, se me fue porque los bueyes tropezaban, y quiso agarrar el arca con la mano para que no se cayera. Pero dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y los hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que antes el arca era algo bien sagrado? Cuando les digo que no dancen aquí, que no anden aquí jugando, no que no dancen, que no anden brincando ni jugando, porque es el lugar santísimo, que antes estaba, el lugar santísimo era el arca, y que aquel que la tocaba, si no estaba santificado, si no era escogido por Dios, caía muerto. Y así pasó aquí en esta historia. Pero ahora, gracias a Dios, que eso ya fue quitado, ¿verdad? Ya no es así. Ahora Dios está donde sea con nosotros, y nos puede oír a cualquiera. Entonces dice, entonces ahí David la dejó, tuvo miedo, y la había dejado el arca ya. Y dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, ese lugar donde había quedado el arca. Dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios, cuando está ahí Dios, hay bendición. Cuando nosotros tenemos a Dios, hay la bendición, hay mucha bendición. Entonces David quería traerse también el arca, vio que en aquel lugar había bendición, se la quería traer también para su casa. Y fue cuando fueron por el arca, y cuando ya venían a traer el arca para acá, para la casa de David, es cuando David dice que estaba danzando con toda su fuerza delante de Jehová, y con todo su corazón. Y David estaba vestido de un efod de lino fino. Entonces aquí vemos que es también por gozo. Danzamos por gozo, pero van juntas, porque danzamos de agradecimiento, y cuando estamos agradecidos, pues estamos contentos también. Y cuando estamos dando gracias a Dios, cuando tenemos una victoria, danzamos dándole gracias a Dios por la victoria. ¿Ok? Y vamos a ver que también hay danzas que a Dios no le agradan. ¿Quién me puede decir una danza que a Dios no le agrada? Las danzas, pero no todas, porque hay danzas en TikTok de personas que hacen TikToks danzando música cristiana. Pero hay danzas que a Dios no le agradan. Las danzas que mueven tu cuerpo, haciendo movimientos que a Dios no le agradan, que no están bien, Como las de Fortnite. pues hay cosas, o sea, hay muchas cosas. Tú tienes que ver, Señor, ¿te agrada esto? Dios mío, ¿te agrada esta danza? ¿O cómo te sientes tú cuando haces esa danza? Al hacer esa danza, tú, cuando algo está bien, tú vas a decir, yo voy a la iglesia y lo puedo hacer en la iglesia porque está bien. Pero si sabes que no lo vas a hacer en la iglesia, o delante de tu mamá o delante de tu papá, porque sabes que te van a regañar, quiere decir que es algo malo. ¿Sí? Entonces hay bailes, hay danzas que a Dios no le agradan, y hay una de ellas en Marcos 6:22, que aquí nos habla de una danza que fue realizada para agradar al hombre. Perdón. Marcos 3:22, 6:22, perdón. Pero No lo apunté. ¿cómo es like en una parte que dice danzan porque es
esos son bailes folclóricos, que son los folclóricos, porque hay bailes tradicionales que a Dios no le agradan, como cuando estábamos viendo, no sé si tú estabas, sí estabas, cuando estábamos viendo las danzas que traía Laisa de la Virgen. Esas son tradiciones, pero a Dios no le agradan. Folclore es diferente, porque el folclore es pura música, es puro tintineo y es nada más estás expresando el cuerpo, pero no estás cantando una melodía que no debe de ser, o como ahora que las canciones, ¿verdad?, que vienen mal, o sea, que dice, pero es un baile. Pero hay música que dicen cosas feas que no deben de ser. Pero, como dice Erika, es un baile que cuando tú estás en Cristo, aunque sea que no tenga nada que dices tú, es que no tiene nada de malo, como les dije, porque no es pura música, son expresiones del cuerpo, pero es algo creado por el hombre. Entonces, cuando estamos en Cristo, si nosotros vamos a adorar a Dios, no podemos mezclar las cosas. Y adorar a Dios no hablo solamente de estar danzando, sino adorar a Dios, como les dije la vez pasada, adorar a Dios es querer hacer todo lo bueno para Él. Adorar a Dios es ir a su casa, es servirle, es buscarlo, es leer la Biblia, niñas, es orar. Eso es adorar a Dios. No nada más es danzar. Entonces, si tú estás buscando adorar a Dios y agradarlo, no puedes mezclar las cosas del mundo con las de Dios, porque el folclore son bailes hechos por el hombre y para el hombre, porque son, como vimos la definición de danza, que dice, son movimientos con fines de entretenimiento. Es para que la gente vea y bravo, ay, mira qué bonito brincan y qué bonito le hacen y así, así. Pero nosotros no. Nosotros danzamos para adorar a Dios y para dar un mensaje al pueblo. Eso es lo que es la diferencia de la danza folclórica y la danza cristiana. Y la danza tradicional son los bailes que te digo, que los bailes de los matachines, otra danza tradicional, las danzas que hacían en los tiempos antiguos, los chamanes o los brujos, que para que lloviera, para el dios de la lluvia, que pues sabemos que el único Dios es Dios, nuestro Dios, Jehová. Esas son ¿cómo? Bailes tradicionales, que es la tradición de, a ver, ¿qué más? Pues nada más es la de la Virgen, porque es una tradición que bailarle a los matachines. No sé cuál otra. Por los bailables esos folclóricos, que el 16 de septiembre, que se usa el 5 de mayo, son se ponen sus vestuarios. Los vestuarios tradicionales de México, de cada estado, de cada país. Entonces, hay una diferencia. ¿Sí quedó claro, Sarita, eso? Que eso es un baile tradicional y esos tampoco le agradan a Dios. Aunque podemos decir, es música, no tiene sonido, no tiene letra, no tiene algo malo, algo que insulte, como decía la vez pasada, que es música romántica, pero igual es para el hombre, está creada para el hombre, para el oído del hombre, para agradar a el hombre. Entonces eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces esas son las danzas que no le agradan a Dios, las que son para agradar al hombre. Y también son movimientos, hay danzas que son con movimientos fuera del folclore, que son sensuales, que son provocativas, que no deben de ser. Entonces nosotros aquí, como danzoras, como adoradoras, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos movemos, cómo brincamos, cómo nos agachamos, cómo volteamos, porque muchas veces, en vez de ser de bendición para el pueblo, somos de maldición. En vez de bendecir al pueblo, hacemos que el pueblo caiga en pecado. ¿Por qué? Porque
Ay, si una niña se da la vuelta, una jovencita o nosotras las grandes nos damos la vuelta y no traemos un mayón abajo de la falda, ¿qué van a decir? Ay, qué bonita vuelta, se sintió la gloria de Dios. No, la gente lo dice, ¡ah! Se le vieron los calzones, no trae pantalón abajo. Es lo que van a decir. Y entonces desviamos la mentalidad de la persona y hacemos que caiga en pecado. ¿Por qué? Porque ya están criticándonos, ya nos están juzgando. Entonces, en vez de ser de bendición, de hacer que con nuestra danza la persona esté entrando en la presencia de Dios, habitar en esa atmósfera de unción y de poder, estamos haciendo que esa persona caiga en pecado por estarnos viendo y estarnos criticando. No tienen que decir algo muy feo de nosotros, pero con el simple hecho de decir, ¡ah! Mira esa, no se puso nada abajo, qué bárbara, ya está juzgando. Y el juzgar es pecado. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a vestirnos cuando venimos a danzar a Dios, cuando vamos a estar en un lugar presentándonos para adorar a Dios, y fuera también, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar qué vestimos, tenemos que cuidar cómo hablamos, porque nuestro propósito es el propósito de bendecir. Hailey, nuestro propósito es el propósito de bendecir. Qué bárbara, yo pensé que estabas bien entrada, escribe y está pintando. Ok, entonces nuestro propósito es bendecir al pueblo. Hay varios tipos de danza. Vamos a ver los diferentes tipos de danza. Aquí vamos a ver, entre uno de ellos es el que dijo Sarita. Hay diferentes tipos de danza, dice. Las danzas populares, ahí está, Sarita, esas son las que decías tú. Las danzas populares o folclóricas son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional, expresan los valores de una cultura en particular, sus elementos contextuales como las características de su ambiente, la tierra, los animales y la vegetación. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón. Esa es una tipo de danza, danzas populares o folclóricas. La otra son las danzas clásicas. ¿Cuáles son las danzas clásicas? Son producto heredado de tiempos antiguos, principalmente en el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que ha surgido cambio a través del tiempo hasta llegar a nuestros tiempos. Estas danzas se identifican principalmente por quienes ejecutan los movimientos, lo hacen teniendo en cuenta fundamentos armoniosos. ¿Qué es? Entonces, ¿cuál es la danza que vimos? Las danzas clásicas. Es la que es la musiquita así relajada. Esa no es en sí mala. Pues porque esa es música, hay música relajante, pero hay música ahora en estos tiempos, eso era años antes, porque ahora en estos tiempos hay esta música que según te relaja, pero tiene un significado oculto. Por eso también tenemos que ver eso, porque podemos decir, como ahorita yo dije, esa no tiene nada de malo, pero sí, me revoco de eso, porque ahora yo he visto videos, he visto documentales donde en esa música relajante tienen unos sonidos, no toda, pero alguna, y la mayoría ahorita toda está siendo dañada por el enemigo, y lo usan para perturbar a los jóvenes, para meterles cosas en sus mentes, para manipularlos, para hacer una sensación como si estuvieran en drogas.
Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice que ahora eso se revoca, ahora llegó desde la clásico en tiempos antiguos hasta hoy, pero hoy ya se contaminó, ya se distorsionó, ¿verdad? Es la palabra, ya se distorsionó. Las danzas, otro tipo de danzas son las danzas modernas, son las practicadas generalmente por jóvenes y conllevan todo un tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso de vestir. Entre estas se encuentra el popping, el funky, el breakdance, el jump styles, hip hop y a veces hasta el rock. ¿Ok? Ese es otro tipo de danza, la danza moderna. Y pues sabemos, nosotros podemos usar el hip hop y todo en cristiano, pero ese es la reggaetón, pero es cuando tiene, como vemos ahorita, tiene dos diferentes puntos, si es para Dios o no es para Dios. Entonces nosotros vamos a oír lo que es para Dios, ¿ok? Pero son tipos de danzas. La danza cristiana, esa es los diferentes tipos de danza. Vamos a ver la danza cristiana, son los diferentes tipos de danza que se practican, que practicamos. Es la danza espontánea. ¿Qué es la danza espontánea? Es ejecutada, se realiza libremente, deleitándose delante de la presencia de Dios. La danza espontánea es aquella que cuando estamos aquí que ustedes han visto que está la gente, ¿verdad? Está el culto, está la alabanza y de repente alguien empieza a danzar, que empieza a levantar las manos, quiere danzar. Esa es una danza espontánea, ¿ok? Danza espontánea. La danza en adoración y alabanza, ese es otro tipo de danza cristiana. Es ejecutada, pero ¿vieron la diferencia? Vimos ahorita los tipos de danza del mundo y ahora estamos viendo las danzas cristianas, ¿ok? Danza en adoración y alabanza. Es ejecutada con el propósito de magnificar, de glorificar al Señor por lo que es. O sea, como estábamos diciendo ahorita, por adorarlo, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él nos da la victoria, porque Él está con nosotros. Por lo que Él es, que es santo, es justo, es fiel, es verdadero. Dice, así como exaltarle por sus obras y brindar acción de gracias por sus bendiciones. Se manifiesta por actos de reverencia, postración, levantando las manos, saltos, risas, gestos de alboroto y mucho gozo. La danza profética, esa es la que se lleva a cabo por un danzor, una persona, un adorador o cuerpo de danza o un ministerio completo, como por decir cuando estamos todas, ¿ok? Que en un momento determinado dice, pueden ministrar a la congregación con un mensaje profético. Esta danza se realiza con movimientos muy definidos y claros. ¿Cuáles son estas danzas proféticas? Es cuando nosotros hablamos de las danzas como cuando hicimos ¿cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? La Aponte, Erika. Janet Aponte. ¿Cómo se llama ese canto? ¿El canto? Sí. Yo declaro fortaleza y cobertura, ¿verdad? Dice. Entonces, ese es un canto profético, es una danza profética, niñas, porque estamos profetizando al pueblo, que estamos declarando fortaleza, estamos declarando cobertura. Esa es la danza profética y es ejecutada por uno o por varias personas, ¿ok? La danza de guerra espiritual, acompañada por el grupo de alabanza, con el entendimiento, con el discernimiento, para conocer cuando entramos en territorio del enemigo.
Entonces aquí esta danza de guerra es como cuando hacemos pues este mismo canto. Este canto es profético, pero a la vez es de guerra, porque estamos diciéndole a Satanás, vete Satanás, sal fuera. Entonces estamos guerreando contra el enemigo. Y cuando estábamos haciendo ese canto no le decimos, vete Satanás, no, ¿verdad? Le hacíamos, vete Satanás, con movimientos bruscos, con movimientos toscos de autoridad, que se tiene que ir. No le vamos a decir al diablo, vete, no, le vamos a decir, vete, fuera. Entonces esos son movimientos, esos son danzas de guerra, con poder, con autoridad, que tú mismo te la crees, que estés confiado y seguro de que tú tienes la autoridad para echar fuera al enemigo. Es como cuando cantamos el canto, yo creo que todos lo conocemos, de Nancy Amancio. Se me fue el nombre, arrebato. Se me fue el nombre, me quedé en blanco. Arrebato. ¿Qué dice? No vamos a decir arrebato, arrebato. No, es arrebatas. ¿Cómo vas a arrebatar algo? A ver, ¿cómo arrebatan? A ver, Pavi, ¿cómo arrebatas algo? Recio, a ver. Ándale, vas a arrebatar. Entonces, no vas a cantar arrebato, arrebato, no, vas a arrebatar. Entonces, estamos hablando en lo espiritual. Entonces, esa es una danza de guerra, donde estás profetizando, estás creyendo y confiando que tú estás echando fuera al enemigo. Esa es una danza de guerra espiritual. La danza de intercesión es proceso de pacto espiritual llevado a cabo en movimientos tales como congregacional, buscando más santidad, liberación, sanidad, milagros, etcétera. Que es más lo que hacemos nosotros aquí los domingos. ¿Por qué? Porque cuando estamos danzando, estamos cantando estamos danzando el canto, algo bueno viene, estamos intercediendo por el pueblo para que eso que queremos que venga, algo bueno viene, que algo bueno viene. Estamos moviendo la atmósfera, porque a veces como hay veces que personas vienen cargadas con enfermedades, con pleitos, con tribulaciones, y se siente el ambiente pesado. Pero nosotros, con nuestra danza, estamos intercediendo para que toda esa atmósfera pesada que se siente se vaya y caiga la gloria de Dios. Nosotros cambiamos atmósferas, ¿ok? Entonces, esa es una danza de intercesión, porque estamos intercediendo por el pueblo. Estamos danzando intercediendo para que el pueblo entre a la presencia de Dios. Que así como nosotros aquí enfrente nos sentimos libres de brincar, de girar, de dar un grito, de correr por el altar, por todo, porque nos sentimos libres, porque Dios nos ha dado esa libertad. Entonces nosotros estamos intercediendo también para que el pueblo, para que las personas que están allá también sientan esa libertad de dar gritos de júbilo, que corran. Es como cuando antes que decía el pastor, se me va, me quedo en blanco, cuando decía el pastor, amén, ¿quién salta de gusto, de gozo? Y todos, amén, amén, pero todos sentados. Y el pastor corre, 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 dando saltos de gusto, de gozo, porque estaba viendo a Dios. Y todos, amén, amén, uy. Pero nadie se arrebataba a arrancarse, corre y corre. Era raro, 1, 2, pero ya cuando 1 o 2 se levantaba a correr, ya los demás lo seguían. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. El pastor lo hacía aquí, corriendo y gritando y diciendo, ¿quién se siente libre para correr? Y él lo hacía porque se sentía con esa libertad, con esa seguridad. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos intercediendo para que así la gente sienta. No nada más decir arrebato, arrebato cuando están cantando la canción, sino que arrebaten de verdad lo que Dios tiene para ellos. Estamos intercediendo para que ese pueblo crea lo que está cantando, sienta, viva lo que está entonando, como nos decía la pastora. Muchas veces no sabemos lo que cantamos, que esperamos lo esperado y lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Lo que no sabemos, algo que no esperamos, algo que tal vez, a veces son cosas buenas, pero a veces son cosas malas. Normalmente es cosas malas. Entonces esperamos lo inesperado y estamos cante y cante.
estamos cante y cante, que me falte todo menos tu presencia. Entonces tenemos que tener cuidado, la gente y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos cantando, qué estamos entonando, y el pueblo tiene que sentirlo. Y cuando lo empiezas a cantar y lo empiezas a sentir, empiezas a discernir lo que tu boca está hablando, empiezas a entender y vas a saber lo que estás diciendo. Es como cuando Erika decía, yo no quiero cantar este canto porque está muy fuerte y si lo canto me da miedo. Entonces de Barak, entonces está fuerte. ¿Por qué? Y tienes cuidado. ¿Por qué? Porque tienes cuidado en cantar ese canto. ¿Por qué? Porque tienes el entendimiento, tienes el discernimiento para saber que si tú hablas eso, porque sabemos que nuestra boca tiene poder. Y sabemos que si tú cantas eso o dices algo, entonces sabes que tienes que tener cuidado con lo que estamos hablando, por lo que puede venir. Entonces, así nosotros tenemos ese entendimiento, pero queremos que la gente, que el pueblo de Dios también tenga ese entendimiento, ese discernimiento. Es como dice la pastora, no vas a cantar, úsame y llévame, pero a la hora que Dios te está hablando para llevarte a un lugar, ay no me gusta ir porque tengo miedo, porque está bien feo, no. Si estamos diciendo úsame, es porque vas a estar consciente de que cuando Dios venga a hablarte, que te ocupa en un lugar, tú vas a ir. Entonces es una intercesión que hacemos por el pueblo, ¿ok? Para que entre en esa atmósfera de poder y de gloria. Esa es la danza de intercesión. Y como dice, la danza de intercesión también es la que trae sanidad, liberación y produce los milagros. Porque acuérdense que cuando oramos, que pedimos que Dios úsanos para que por medio de nuestra danza la gente sea sanada, la gente sea liberada, porque sabemos que cuando tocamos el pandero o con una simple palabra, un simple movimiento, Dios va a hacer algo grande cuando vivimos una vida en santidad y consagrada a Él. Pero ese es otro tema de la próxima semana, no se lo pierdan. Entonces, otro tipo de danza es hebrea, la danza hebrea. La danza hebrea es una danza congregacional. Todo el pueblo se une a un solo cuerpo, en un solo espíritu, adorando y danzando al Creador. La danza intérprete son pasos fijos y finos dados por Dios. Es lo que Dios desea que dancemos y ministremos a su pueblo. La danza intérprete es una de las ramas de la danza más bellas que pueda existir. Son pasos o movimientos que fluyen por la administración en la preparación de nuestra alabanza a Dios. Esa es la danza intérprete. La danza, y ahora vamos a entrar en las danzas davídica. Esas son danzas como los de Israel, de allá, así, que nosotros las hacemos, pero son de por allá. ¿Qué pasó, ma? ¿Mande? Sí. La danza davídica dice bien. Ah, sí, ya sé, ya lo vi. Son las 11:20, 11:40. Ahorita ya voy a acabar, ya voy en lo último. La danza davídica viene del tabernáculo de David. En Hechos 15:16 dice, el Señor dijo que volverá a reedificar el tabernáculo. Hechos 15:16 dice que que el Señor va a volver a reedificar el tabernáculo de David. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era reedificar? Ya habíamos visto este tema. Reedificar es levantar algo sobre aquello que ya estaba construido. Entonces el tabernáculo de David ya estaba hecho, ya está construido, pero se derrumbó, pero Dios lo va a reedificar. Dios va a reedificar el tabernáculo de David, que estaba caído, y reparará sus ruinas y lo volverá a levantar. La danza davídica representa
al corazón del adorador que tenía David. Sabemos que David era un adorador que danzaba a Dios, como vimos ahorita con todas, esa va a ser otra prueba del examen. ¿Cómo danzaba David? Con toda su fuerza y con todo, con todo su corazón. Con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dice, la danza davídica representa el corazón del adorador que tenía David, el júbilo que sentimos al adorarle y el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. También conocida como israelita. Para los judíos, la danza siempre ha sido una oración acompañada de música, cántico y el sonido de los tambores. Se divide en 3 categorías. Son 4. Son 4. Jasídica o danza espontánea, yemenita o de movimientos de mucha gracia, debka o danza compleja y estilo de guerra, o compleja y estilo de guerra. Es la misma, por eso dice 3. Ok, luego se los pongo ahí los nombres en la de esa para que los apunten, ¿sí? Porque va a ser examen. La danza davídica se divide en 3 categorías: jasídica, yemenita y debka. Por eso le digo que al rato cuando suba el video lo voy a poner ahí los nombres, porque no saben cómo. La danza jasídica. ¿Qué es la danza jasídica? Es la danza de júbilo espontánea donde el danzor demuestra sus sentimientos más profundos, dando libertad al fluir profético y permitiendo que fluya el Espíritu Santo. La danza yemenite es la danza de mucha gracia, son movimientos suaves, fluidos, con hermosos patrones. Se convirtió en una forma de vida y movimientos en la oración. Esta es la única danza que menciona patrones, como los que realizamos actualmente en la danza con panderos, mantos, heraldos o banderas, etc. Y me falta la danza debka. La danza debka es esta danza incluía movimientos difíciles con los pies. Se realizan con gran fuerza. Este estilo de danza también llamada danza de poder o danza de guerra. Esos son los tipos de danza. Como dije, los davídica, pero son en lo que se divide la danza davídica. Yemenita, jasídica, yemenita y yo también me los tengo que aprender. Debka. Y tengo otras aquí, pero ya no sé. Es que traigo otras, pero se me hace que porque tengo aquí las otras de las mismas de Israel, pero la davídica es la que se divide, y esta es aparte de
la danza también racal, la majol o corros, la mejola, que es con pandero. Racal es brincar con gozo desbordante. Majol o corros es danzar circular con compañerismo. La mejola es con pandero. Y la pasas es danza fuerte y ágil. ¿Eh? Sí, lo voy a acomodar porque aquí le tomé mal la foto. Y les voy a escribir lo que significa cada una, ¿ok? Y se tienen que aprender por lo menos 3 o 2 de esas para el examen. Entonces ya vimos los diferentes tipos de danza. Entonces vamos a ver también aquí ya para terminar qué es el ministerio, porque la clase se llamaba ¿qué es la danza y qué es el ministerio de danza? Ya para terminar, ya en eso no me tardo. Entonces, ¿qué es el ministerio de danza? Sabemos que la palabra ministerio de danza no se pronuncia en la Biblia. En la Biblia, en Efesios 4:11 nada más nos dicen los 5 ministerios. ¿Quién se sabe los 5 ministerios? No, esos son dones, frutos del Espíritu Santo. Los 5 ministerios son apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Entonces el pastor es primero. Entonces es apóstol, pastor, evangelista, no, se me pasó otro. Apóstol es el primero. Y luego, ahorita te lo dije, ministro no. Apóstol, pues pastor, pero no sé cuál es el segundo. Ay, ahorita lo dije y nada, me faltaba pastor y ya se me fue. Profeta. Es apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. ¿Ok? Esos son los 5 ministerios. En orden, apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. Y maestros. Aprendimos algo nuevo, bien, en orden. Son, que a ver otra vez, ¿qué es el primero? Maestro, pero maestro está acá. Sí, muy bien. Es apóstol. Es profetas antes. Mira, es apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así como están aquí. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Oh, es más alto el rango de profeta Y de evangelista. Otra vez. Póngale. Apóstol, ¿Qué era? profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues estoy, repítelo. Apóstol es el número 1. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores. Y número 5, maestros. Evangelistas. Y el número 5, maestros. ¿Ok? Esos son los 5 ministerios. Entonces, hermana, ¿por qué nosotros nos dicen ministerio de danza? Si no existe la palabra, no viene en los 5 ministerios, no viene la danza. ¿Qué pasó, Hailey? Pues no pude porque tú. Evangelista. Está grabando.
pastor y maestro. Es el último. Siéntate, Kelly. Entonces, no viene la palabra danza en los 5 ministerios, pero nosotros hacemos el trabajo que viene dentro de los 5 ministerios. Por eso nosotros nos llamamos ministerio. Ministerio significa ser ministro. El tener un ministerio significa que eres un ministro de la palabra de Dios. Nosotros ministramos la palabra de Dios. Es por eso que nos llamamos ministerio de danza, que no es lo correcto como se debe de decir. Por eso ahora nosotros nos llamamos ministerio Emanuel, Dios con nosotros. Ya no nos llamamos ministerio de danza, pero así es más fácil que se le conozca a los ministerios que danza, ministerio de danza. Pero no es porque venga en la Biblia así escrito que existe un ministerio de danza, sino porque nosotros hacemos el trabajo de evangelistas. ¿Qué hacen los evangelistas? Son los que andan en diferentes partes llevando la palabra de Dios, predicando el evangelio, llevando la palabra de Dios. Entonces nosotros hacemos ese trabajo por medio de nuestra danza. Evangelizamos a las personas, hablamos a las personas. ¿Por qué si no hablamos nada con nuestra palabra diciéndole Dios te ama? Porque ya vimos al principio que nosotros hablamos un lenguaje que no se oye, sino es un lenguaje que transmite. Entonces evangelizamos a Dios, a las personas, lo que Dios quiere decir a través de nuestra danza. Ministramos los corazones de las personas cuando ven la danza, una danza que es agradable a Dios, una danza de una persona que está consagrada a Dios, que vive una vida en santidad para Dios. Son las personas que van a evangelizar, es lo que evangelizamos. Aparte, dijimos el segundo de los ministerios es profeta. ¿Qué hacemos nosotras? ¿Qué vimos ahorita? La danza profética. Profetizamos a las personas por medio de los cantos, por medio de nuestros movimientos. Entonces, hacemos otro trabajo de los 5 ministerios. Evangelizamos, profetizamos, y otro que hacemos es el de maestras, porque enseñamos. Entonces no tenemos en sí el ministerio, la palabra danza no se menciona en la Biblia como uno de los 5 ministerios, pero sí es un ministerio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros somos ministros, como dijimos, de la palabra de Dios. ¿Ok? Y por medio de la palabra de Dios, la gente, por medio de nuestra danza, la gente se libera, las cadenas son rotas, hay sanidades, hay milagros, hay rompimiento. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que es el ministerio de danza. ¿Qué es lo que hace el ministerio de danza? Ministra la palabra de Dios. Ministra, evangeliza, profetiza y enseña. Entonces también los propósitos y guía como un pastor, ¿sí? Porque estamos guiando, cuando nosotros estamos aquí danzando, estamos guiando al pueblo a entrar a esa atmósfera del reino, a esa atmósfera de poder y de gloria, para que dancen a Dios. ¿Qué fue? Que no se caiga. Hombre, qué bárbara. Entonces, el ministerio, en resumido, dice, el ministerio es el fin de nuestro ministerio es adorar al Señor juntamente
juntas todas en un mismo espíritu, en un mismo sentir a través de nuestra danza. Los propósitos el primero es alabar y glorificar a Dios. El segundo es llevar el pueblo de Dios a la adoración, a que entren a adorar a Dios. El tercero es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado, la libertad que nos ha dado para danzarle, para adorarle. Eso es lo que nosotros queremos transmitir al pueblo también. Ministramos vidas y ayudamos a edificar la iglesia también. Las funciones son los propósitos, como ahorita les dije, de los ministerios. Es hacer un canal entre Dios y el pueblo para que el Espíritu Santo ministre a las vidas de las personas, trayendo paz, trayendo sanidad, restauración, liberación, gozo. Lo que nosotros hacemos es llevar a las personas a la misma presencia de Dios. Amén. Eso es lo que hace el ministerio de danza. Entonces, a ver, para terminar, ¿qué es la danza? La danza es cuando vas a grabar una forma a adorar a Dios. Una forma de adorar a Dios. La danza es una forma de adorar a Dios. ¿Y cómo? Con nuestro cuerpo, con movimientos de amor. Es un lenguaje de amor. Es un lenguaje que no se oye, pero se transmite, se ve, se siente. Corporal, muy bien, Sarita, es un lenguaje corporal. ¿Y qué es el ministerio de danza? ¿Y qué es el ministerio de danza? ¿Qué es el ministerio? Son los que llevan al pueblo de Dios, que guían al pueblo de Dios como pastores, para encaminarlos a entrar a esa atmósfera de poder, a esa atmósfera de gloria, a ser libres, a evangelistas, porque damos la palabra, evangelizamos y ministramos los corazones. ¿Qué más? La gente se libera. Para dar libertad. Somos profetas porque profetizamos con nuestra boca lo que dice el canto, con nuestros movimientos. Nuestra boca no, con nuestro movimiento lo que dice el canto, y estamos profetizando. Entonces eso es lo que hace, esa es la función del ministerio de danza. Cambiar atmósferas, transformar atmósferas que no de pesadez, de dolor, de tristeza, de seriedad, de veces que se siente algo muy feo, que no está bien. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiar, transformar esa atmósfera. Nosotros la principal función es adorar a Dios y es traer el cielo a la tierra, en una simple palabra. Es traer, no una palabra, en una simple frase, es traer el cielo a la tierra. ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay enojo? No. ¿En el cielo hay ira? No. ¿En el cielo hay cadenas? No. Entonces, nosotros traemos por medio de nuestra danza el cielo a la tierra. Porque en el cielo hay tristeza y amargura? No. En el cielo hay puro gozo, pura felicidad, puro amor y pura adoración a Dios. Entonces, eso es lo que es el ministerio de danza. ¿Ven? Eso es todo. Vamos a orar para terminar la clase teórica, para empezar con la práctica. Cierren los ojos todas. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Santo. Gracias por tu revelación, Padre mío. Te damos la honra y la gloria, Padre Santo, por la palabra que nos has dado, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Padre mío, penetrada en los corazones y que quede ahí, Padre mío, esta semilla y que germine, Padre Santo, que nada ni nadie
nadie, Padre mío, pueda venir, Padre mío, a arrebatar esta palabra, Señor, que aunque esté ahí guardada, Padre mío, sepamos usarla en el tiempo que sea necesario, Padre Santo. Ayúdanos, Padre mío, a saber más de ti, Padre mío, que esta palabra, que cuando ahora se nos diga que el ministerio de danza no existe, Padre, sepamos qué contestar, Señor, que cuando nos digan, Padre mío, que la danza no es agradable a ti, Padre mío, ahora sepamos qué contestar, Padre mío. Ayúdanos tú, Padre mío, para que esta palabra que nos has dado, Padre, nada ni nadie, Padre mío, pueda venir a arrebatárnosla, Padre. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.